Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. Es la mañana de Elche y Comarcas. Un placer, como siempre, recibir a Manuel Romero, gerente de E3 Consultores, consultor energético, quien siempre nos viene a abrir la mente y a poner cosas en la cabeza, ya sea de qué tipo de energía podemos utilizar, cómo aislar bien nuestros edificios, cómo utilizar bien la energía durante el verano o en otras épocas del año. Pero también vamos a hablar, en este caso, de otros temas que también preocupan y que es una pregunta que lanzamos al aire muchas veces los ciudadanos y que nos pasa, pues a mí siempre me gusta decir, como con Dios, que en el momento en sí no tenemos respuesta. Manuel Romero, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos esperando con qué temas vienes hoy. Vamos a hablar de qué. Pues mira, le he estado dando muchas vueltas y aunque ya lo hemos tratado por encima en algunos otros programas, hoy vamos a volver a hablar de las líneas de subvenciones y ayudas, pero aunque la vamos a repasar y recordar, pero hoy quiero un poco entrar en la parte de si realmente esas ayudas llegan o no llegan, porque en los papeles, como bien sabemos, están. Pero bueno, hay muchos casos en los que se retrasan o hay problemas o no llegan y quiero intentar aclarar ese tema. Pues vamos a aclarar ese tema porque son temas que, como yo decía, muchas veces los ciudadanos lanzamos al aire y de los cuales no tenemos respuesta. Sabemos que los temas de la administración pues son temas que van despacio, pero queremos saber más, y si hacemos una inversión como podemos hacerla, por ejemplo, con poniendo placas solares en nuestra casa, si realmente tenemos subvenciones, ¿por qué no tenemos que saber cuándo las vamos a recibir? Porque desde luego es un tema que nos preocupa y que muchas veces pues tarda mucho en llegarnos. Claro, exactamente. Ese es el tema. Y yo creo que a ver, es que al final te dedicas a preparar documentación, presentarla, tramites esto y lo otro, y pasan meses o incluso más de un año, y no tienes ningún tipo de contestación, y claro, es que al final pues no sabes si es que se está perdiendo el tiempo, entonces no sé. No sabes si lo que has leído es verdad, ¿no? En esas claro, páginas oficiales. Al final te quedas un poco con la sensación de que no nos mareen y ya está, hago la inversión tal cual y fuera, y no me hago la idea que me van a dar un dinero o que... Pues eso. Pues vamos con qué tipo de subvenciones hay en este momento para un particular, para una casa, de las que podamos aprovecharnos, esas ayudas para la vivienda que vienen a reforzar o a resarcirnos un poco de esa inversión que nosotros hemos hecho y que, bueno, pues siguiendo todas estas normas que nos dicen sobre el cambio climático, la eficiencia energética, etcétera, etcétera, pues están disponibles hoy en día para los ciudadanos. Sí, vamos a dividir esto en, como bien dices, en la parte de un particular, que es de una casa, y después hablaremos de lo que son las que hay para empresas. La mayoría, como bien sabemos, están con el bombardeo que nos están dando, están relacionados con toda la parte de fondos Next Generation que todos seguro que hemos oído hablar en algún momento. A ver, en la parte de vivienda, en este momento, yo no sé si se debe al cambio de gobierno de la Generalitat o a qué, pero en este momento hay bastante retraso en publicar todas las ayudas que se solían publicar los años anteriores. No sé si es, como digo, por el cambio de gobierno de la Generalitat. Bueno, cambio de gobierno, recordemos que lleva un año, con lo cual, sí. digo yo. O bien que este nuevo gobierno toma otra decisión y va por otro camino, no lo sabemos. En este momento, las que tenemos activas son, estoy hablando para un particular, aquí, aunque se sale un poco del tema de rehabilitación energética, pero bueno, conviene mencionarlo, hay una línea de subvenciones para comprar vehículos eléctricos y también hay una línea de subvenciones para poner puntos de recarga de vehículos eléctricos. Esto normalmente la va a gestionar el concesionario del vehículo eléctrico. Sí que es verdad que el plazo de solicitud
termina el 31 de julio, o sea, le queda nada, le queda una semana y pico para que ese plazo termine, ¿eh? Entonces, aquellos oyentes que estén pensando si sí o si no y les queda, si van a coger esta ayuda, les queda poquito tiempo para presentar la solicitud. Hay otra línea de ayudas para rehabilitación energética de edificios, para reforma energética de edificios, lo que tú comentabas de poner aislamiento térmico, cambiar ventanas, instalaciones, renovables, todo ese tipo de cosas, pero solo es para municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿eh? De momento esa es la que está activa. Y también está las deducciones fiscales en el IRPF, que ahora ya estamos fuera de la parte de la campaña de la renta, pero y que hemos comentado en algunos programas. Esas son las 3 líneas que en este momento están abiertas en este ejercicio 2024. En otros años, hasta el año 2023, había otras ayudas. Yo entiendo, o lo lógico es que las mantuvieran y que las publicaran este 2024. Esas otras líneas de ayuda son la ejecución de instalaciones de autoconsumo y almacenamiento. Estas se separan en dos: directamente autoconsumo fotovoltaico, o bien que colocamos baterías en nuestra casa y almacenamos los excedentes de la energía eléctrica que nos dan las placas solares. Esas serían 2 líneas de subvenciones. Otra es lo que se denomina como Plan Renata, que lo publicaron 3 años, el 21, 22 y 23, que el año pasado también lo publicaron. El Plan Renata era para reformar cocinas y baños, los cuartos húmedos de las casas, Había unos límites, que la obra tenía que estar entre 2.000 y 12.000 euros, y bueno, la cuantía varía en función de muchas cosas, pero la cuantía se movía, me refiero al dinero que nos iban a dar, se movía. Después hablaremos de si nos lo dan o no lo dan, ¿vale? Después hablaremos de eso. Vamos de momento a ver los papeles. La promesa, después el cumplimiento. Vamos a hablar de la promesa. La cuantía de ayuda se movía entre 3.000 y 4.200 euros. Esto era pues cambiar el mobiliario de la cocina, hacer los aseos o la cocina accesible para personas mayores, pues todo este tipo de cosas. Y después, en la parte de rehabilitación energética de edificios, sigo insistiendo que estoy hablando solo de vivienda, había una ayuda hasta el año pasado que era simplemente para edificios completos de viviendas y también los locales comerciales, que nos anunciaban una cantidad de dinero en función del ahorro conseguido, que podía variar entre 6.300 euros por vivienda hasta 18.800 euros por vivienda. Sí que es verdad que estas cuantías se ampliaban para personas vulnerables con vulnerabilidad económica. Había una línea de ayuda específica solo para temas de la envolvente térmica, es decir, cambio las ventanas de mi casa, pues esa también existía, o pongo el elemento térmico en mi casa. No hacía falta hacer todo el edificio completo, sino simplemente una vivienda. Una vivienda, un piso, cambio las ventanas. Aquí las cuantías de la ayuda eran hasta un máximo de 3.000 euros. También esto cubría actuaciones en viviendas unifamiliares, es decir, un chalet, que eso fue una de las novedades que salieron en el año pasado. Y también había otras líneas de ayudas para retirada de amianto, elaboración del libro del edificio, bueno, una serie de cuestiones. Y a nivel local, el Ayuntamiento de Elche tiene publicado una subvención de hasta el 50% en el IBI, en el Impuesto de Bienes Inmuebles, por la instalación de placas solares de fotovoltaicas o solar térmica para el agua caliente sanitaria. Pues eso es todo el bloque de lo que hay y había hasta el año pasado para vivienda. Pero en estos momentos, ¿cuáles son las que no están activas o no se han vuelto a publicar? Todas estas que acabo yo de comentar, de rehabilitación energética de edificios, del Plan Renata, que estuvo 3 años, del autoconsumo, todas esas están en este momento paradas. La del Ayuntamiento de Levi sí que sigue estando en marcha. Por otra parte, tú has mencionado que íbamos a distinguir aquí entre lo que son ayudas para viviendas, para casas particulares y para empresa, pero no sé si también, ahora vamos a las de la empresa, pero no sé si también podríamos tratar estas ayudas para administraciones, para ayuntamientos y diputaciones, sí. Porque sabemos que muchas de las obras son de fondos Next Generation, o muchas de las acciones que se pueden hacer, por ejemplo la compra de vehículos eléctricos como son autobuses, o alguna subvención también como por ejemplo para el pabellón adaptado,
etcétera, ¿no? Hay muchos proyectos. ¿A las administraciones les llega este dinero? A ver, yo creo que sí, yo creo que les llegan antes. Claro, porque si normalmente en una obra, por ejemplo, ya sabemos que aquí en Elche, por ejemplo, se han perdido muchos de esos millones de fondos Next Generation por no ejecutar las obras a tiempo y por no justificarlas. Pero hay otras que sí que se están realizando. Sí, sobre todo era porque tenían un plazo, si no recuerdo mal, de terminar la obra hasta diciembre del 23. Sí. Y claro, muchos estaban todavía o en proyecto, no había salido la licitación a obra, o sea que todo eso estaba retrasado y no había tiempo material para hacer la obra y llegar a diciembre de 2023. Creo que en algún caso el ayuntamiento pidió aplazamiento o alargar esas exigencias. Es verdad que para municipios creo que recordar que eran 23.000 habitantes, menos de 23.000 habitantes o menos de 25.000 habitantes, quien les da cobertura directamente la Diputación de Alicante, para ese tipo de municipios, y la Diputación de Alicante tiene muchas líneas de ayudas a la parte de la administración, a la parte de los municipios. No solamente de rehabilitación, sino actuaciones en carreteras, por ejemplo, o cambios en alumbrado público, cambios en farolas, o poner instalaciones fotovoltaicas en el municipio, en colegios. Todo eso directamente. O ayudas también para comprar coches eléctricos. Sí, pero son municipales y puntos de recarga, pero son del propio ayuntamiento. O realizar auditorías energéticas en edificios del ayuntamiento. Todo eso van directamente con programas que publica Diputación de Alicante y que los ayuntamientos se adhieren a eso. Esto está fundamentalmente relacionado con un plan que se puso en marcha hace bastante tiempo, hace más de una década, que es el que se conoce como el Pacto de las Alcaldías. Esto es lo que nos obligaba a los municipios inicialmente es hacer un par de estudios. Uno era elaborar el informe de emisiones, o sea, cuáles son las emisiones que tienes en el municipio, y otro era tu plan de reducción con un montón de medidas para reducir esas emisiones. Y en base a esas medidas, Diputación iba sacando líneas de ayuda. Y Diputación en esto funciona bastante bien, La Diputación de Alicante en esto funciona bastante bien. Pues nos alegra por lo menos conocer esa noticia y vamos ahora con esas ayudas que están pues enfocadas a las empresas. Sí, hay algunas que coinciden con las que he comentado para vivienda, como es por ejemplo el tema de los vehículos eléctricos y los puntos de recarga, eso es exactamente igual y finalizan igual el 31 de julio. Aquí sí que hay ayudas para rehabilitación energética, pero en municipios de menos de 5.000 habitantes y siguen teniendo vigente la instalación de energías renovables en los edificios de empresas. Pero os sucede lo mismo. El plazo finaliza el 31 de julio, es decir, en semana y pico, finaliza el plazo de solicitud. Aquí pueden hacer instalaciones solares térmicas para agua caliente sanitarias, para calentar agua con el sol, aerotermia, geotermia, calor residual, redes de calor y frío, biomasa, o sea, aquí hay mucho abanico en la parte de energías renovables con ellos. Están sin abrir todas las que se publicaban para empresas hasta el año pasado, es decir, autoconsumo y almacenamiento, con lo mismo que sucede con viviendas, esas tampoco se han abierto, y todo lo que es ahorro y eficiencia energética, implantación de sistemas de gestión de energía, medidas de control, cambios de la iluminación interior de los edificios de una empresa o de un comercio, pues todas esas líneas que se venían publicando hasta el año pasado, esas están sin abrir todavía. Bueno, pues habrá que esperar. Las cosas de Palacio ya sabemos que van despacio, pero estamos a mitad de 2024. Es preocupante por parte tanto de empresas como de propietarios de vivienda, es decir, de ciudadanos, que esas ayudas todavía no se hayan puesto en marcha. Yo no sé, claro, aquí ha habido un cambio de gobierno hace un año y yo no sé si es que han decidido no publicar esas líneas o directamente es que con el cambio de gobierno hay todo un movimiento dentro de la administración y cambio de personas de sitio y demás y están retrasando la publicación de esa línea de ayuda, no lo sé, pero sí que es verdad que están los fondos Next Generation y que la Comunidad Valenciana tiene que consumir esos fondos porque si no los va a perder. Y el problema no es que los pierdas, sino que si tú has pedido por 10 pero te gastas 5, la próxima vez que vuelves a pedir te dan por 5, no te dan por 10. Ya.
Bueno, vamos con más temas porque sería también interesante saber cuáles son los problemas habituales con los que se encuentran las personas que piden esa subvención. De alguna manera, por si alguno de nuestros oyentes se encuentra en esa situación, sí, y podemos ayudarle o arrojarles un poco de luz. Sí, sobre todo a nivel particular hay bastante queja con la parte de la documentación que hay que presentar o elaborar para pedir las ayudas. Cada línea de ayuda pues tiene un listado de documentación que hay que presentar. Muchos de esos documentos lo tiene que hacer un profesional, el certificado energético antes y después, la memoria, el proyecto, bueno, pues todo eso. De lo que muchas veces las empresas que te ponen las placas solares no te informan, y cuando vas a pedir la subvención te encuentras con el problema. Sí. Bueno, pues ya sabemos que aquí entre nuestros oyentes más de uno, gracias a tu programa, ha descubierto esto. Sí. Quizás eso la Generalitat Valenciana el año pasado intentó rebajar un poco la parte documental, pero sigue siendo un poquito farragoso. La queja mayoritaria que nosotros recibimos se basa un poco en la cantidad del dinero, y me voy a explicar con esto. Hay líneas de ayuda que estaban disponibles hasta el año pasado, esta que he comentado yo cambio las ventanas de mi casa y me dan una ayuda de hasta 3.000 euros. Claro, resulta que si tienes que contratar, ese particular tiene que contratar un profesional que le haga el certificado energético antes y después, la memoria del ahorro energético, toda esa documentación, más un arquitecto que le tiene que hacer el proyecto, toda la parte de fotografía, bueno, todo eso, al final casi te comes en esa parte de elaborar papeles, por así decirlo, casi te comen los 3.000 euros. Con lo cual, hay muchos propietarios que dicen, no me merece la pena preparar documentación, embarcarme, prepararla, enviarla, que me pongan problemas con los papeles que he presentado, contratar a un técnico externo, después esperarme a que me contesten. No me merece la pena, porque al final va a ser lo comido por lo servido. Me voy a gastar 2.000 y vas a estar trabajando, claro, haciendo los trámites en farragosos. Me voy a gastar 2.000 y pico de euros cuando me van a dar 3.000, pues al final pues no lo hago. Y esa es una de las quejas que más hemos recibido de los clientes particulares. La típica situación de, oye, voy a cambiar todas las ventanas de mi casa y me han dicho que está esta línea de ayuda, ¿qué papeles hay que hacer y cuánto me cuesta esto? Y claro, es que al final las cambias porque las tienes que cambiar, exacto, no porque te den una subvención. Y te olvidas de la subvención. Y te olvidas de la subvención. Bueno, pues en cuanto a plazos, ¿la administración está cumpliendo esos plazos tanto para comunicar como para pagar la subvención? Porque es lo que decíamos antes. Sí. Es pues sí, nos prometen que nos dan un tanto por ciento de esas ayudas, pero bueno, tú que trabajas en esto, ¿conoces a alguien que haya recibido estas ayudas? Conozco, porque los listados son públicos. Conozco el listado público de a quién le han dicho que se la van a dar. Que no es que se la hayan dado. Exacto, pero no tengo conocimiento de que el dinero lo hayan recibido y se lo hayan ingresado, ¿eh? Y voy a poner ejemplos. O sea, lógicamente no voy a decir quién es, ¿vale? Pero voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en el plan Renata, que es el que comentaba yo antes de hacer mejoras en la cocina, cambiar los muebles de la cocina, cambiar el suelo o los baños, para pues lo mismo, cambiar todo lo que son las piezas del baño, el inodoro, el lavabo, o quitar la ducha y poner un plato de ducha para personas mayores, todo ese tipo de actuaciones. Posibilidad. Esa línea de ayuda, el 2023, tenemos casos que han recibido a finales de 2023, han recibido la comunicación de la Generalitat como que les dan la ayuda y cuánto dinero les van a dar, eso lo han recibido, pero estamos en julio y no han recibido el ingreso en su cuenta bancaria. Y la obra la tienen hecha, terminada y todo, porque tú tenías que justificar que todo estaba hecho. Puestos en comunicación con la Generalitat nos dicen que la cosa va despacito, que están entregando dinero, pero bueno, que hay una cantidad presupuestaria y que conforme van abriendo el presupuesto, pues que hay muchas solicitudes y que van, pues eso, entregando por orden de lista, ¿eh? En la parte de rehabilitación energética, pues más de lo mismo. Hay muchos propietarios que la tienen aprobada, pero o bien no han recibido el anuncio diciendo que sí que se la dan, o bien lo han recibido y no les han dado ayuda. Y en la parte de autoconsumo y almacenamiento, lo que son colocar baterías, aquí todavía es más
más significativo, porque la semana pasada, esto sí que se publica en la web de la Generalitat, se publican listados de a quién se lo conceden y demás, y cuánto dinero esto. La semana pasada publicaron el único listado que han publicado este año de 2024. Normalmente venían publicando un listado o todos los meses o cada 2 meses. Este año lo han publicado por primera vez ahora en julio, y llega hasta finales del 2022. Gente que solicitó en el año 2022. O sea, tenemos casos de gente que han solicitado a principios del 23 y es que no saben nada. Es que ya no es que te contesten diciendo sí que te concedemos la ayuda, es que no saben absolutamente nada. Si los papeles que han presentado están bien o no están bien, si les falta algún papel, si se la van a dar, es que no saben absolutamente nada, y ha pasado más de un año. Bueno, pues se podría decir que esto de nuevo es, por parte de los ciudadanos diríamos un engaño, por parte de la administración se diría una falta de comunicación o un retraso en esa gestión de estas ayudas, pero lo que sí que es verdad que hoy por hoy las únicas ayudas que estamos conociendo, por ejemplo en las instalaciones de autoconsumo, son esas deducciones de la renta de las que se ha podido beneficiar la gente gracias al certificado energético, quien lo haya hecho en su momento, porque los que no tampoco. Sí, pero fíjate que eso realmente no es que te den el dinero, te lo descuentas tú en la declaración de la renta, con lo cual la administración no te tiene que dar ni ingresar ningún dinero. Por eso esa deducción fiscal es mucho más ágil y mucho más rápida. Hay otro tema que es en la rebaja del IBI que yo comentaba antes, que tiene el Ayuntamiento de Elche. Esto se aplica directamente, o sea, es algo parecido a lo de la declaración de la renta. Tú haces la solicitud y el Ayuntamiento te contesta, sin más. Pero aquí sí que tenemos ciertas quejas de muchos propietarios, porque, bueno, el numerito que miran es la potencia instalada de la instalación, y tienes en función de los metros que tiene tu vivienda, tienes que poner un mínimo para poder optar a esa rebaja en el IBI. Pero bueno, pues resulta que el numerito de potencia instalada que está mirando el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento, no es realmente la potencia instalada que tú tienes en tu instalación, con lo cual mí me encantan estas cosas. Sí, o sea, enredar y no hacer las cosas como se deben. Bueno, te encantan, quieres decir que no te gustan estas, porque al final es un mareo. Me indigna. Claro, es que al final es un mareo. Porque esa es otra de las cuestiones. Hay gente que está pues instalando estas instalaciones de autoconsumo y tiene ahí esa duda, que no sabe si la reducción del IBI se la aplica directamente o hay que pedirla y dónde hay que pedirla. No, hay que pedirla, que es todo, en el caso del Ayuntamiento de Elche hay que pedirla, se hace todo a través de la OMAC, hay formularios, se puede hacer vía electrónica a través de la página web, de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento, hay formularios específicos para esto. Rellenas el formulario de solicitud, sube la documentación que te piden, que básicamente es el certificado de la instalación que el instalador hace a la Generalitat, subes eso, la ficha de catastro, bueno, una serie de papeles que te pide el propio formulario y ya está. Y no sé si al mes, a los 2 meses, en eso el ayuntamiento es bastante ágil, al mes o 2 meses te contesta. El problema viene que en ese formulario que hace el instalador de la Generalitat hay un campo en el formulario que pone potencia instalada. El ayuntamiento mira potencia instalada. La potencia instalada, para que los oyentes me entiendan, no es más que cuántos paneles tengo, cuántos módulos fotovoltaicos tengo por la potencia instalada de cada módulo. Es decir, si yo tengo 4 placas y cada placa son de 500 vatios, tengo instalado 2 kilovatios, 2000 vatios. Tan fácil como eso, 4 por 500, 2000. ¿Qué ocurre? Que en lo que el instalador presenta a la Generalitat, en el campo potencia instalada, no pone eso, porque la Generalitat no quiere ese dato. La Generalitat quiere una característica del inversor, un aparatito que tenemos en la instalación fotovoltaica. Y esa potencia del inversor no coincide con las placas puestas. Claro, entonces, como el ayuntamiento mira la del inversor, que es menor a la del campo fotovoltaico, hay mucha gente que se queda fuera de esta ayuda. Y nosotros creemos que es un error. Es un error por parte de las personas que están revisando esto, que no están mirando realmente lo que es potencia instalada. O que especifiquen claramente en la ordenanza de esta subvención que el dato que se va a mirar es tal dato del inversor y ya está, y todos sabemos a qué nos atendemos. Pero un instalador, si tú a un instalador le preguntas qué es la potencia instalada, te va a decir lo que yo he dicho: cuántos paneles tienes por la potencia unitaria, se acabó.
¿Y esta ayuda Salivi son para todos los años o son en los primeros años de las instalaciones? En principio es un año. El 50% de rebaja del IBI. Pues Manuel Romero, vamos a hacer un resumen de este último programa de la temporada, de esas subvenciones, si las hay realmente o no, y sobre todo dar unos consejos a nuestra audiencia para que en caso de que tengan que hacer alguno de estos trámites, pues sepan a qué se atienen. Bueno, a ver, esto es como las meigas, ¿no? A ver, las haylas, no, pero... a ver, hay líneas de subvención, como hemos estado comentando, hay líneas que son muy interesantes en los papeles, la fotovoltaica, esas líneas de subvenciones que teníamos hasta el año pasado era bastante interesante. Yo entiendo que la volverán a publicar, porque existen los fondos de Next Generation. Y yo como consejo a nivel particular, a los oyentes que nos están escuchando, yo lo que les diría es, si van a hacer esa obra, esa mejora en su vivienda, en su empresa, o si instalación fotovoltaica, o si cambio de ventanas o lo que sea, que no hagan los números pensando en que le van a dar la ayuda. Que no lo hagan pensando en eso. O sea, ejecutamos la obra me ha costado tanto, y oye, si un día, al año y medio, a los 2 años, a los 3, resulta que tenemos una sorpresa en la cuenta del banco, pues mira, pues eso que nos hemos llevado. Pero si hacemos los números pensando que nos van a dar la subvención, nos vamos a llevar un chasco. No porque no la den, sino porque se va a retrasar tanto, como estaba comentando, que al final nos vamos a desesperar. Pues gracias Manuel Romero, y te despedimos hoy, que tengas un feliz verano. Y el año que viene, a la próxima temporada. Ya estás pensando en Navidades, madre mía. No, es que esto es como decir hasta el año que viene, pero no, hasta la vuelta de vacaciones. Así que te deseamos un feliz verano y que, pues la próxima temporada sigas con nosotros ofreciéndonos todos estos consejos en cuanto a energía y los trámites, que no son pocos, sí, para poder conseguir estas energías renovables o estas, este adecuamiento de las viviendas que surge en estos nuevos tiempos, pero que también son muy necesarias y muy beneficiosas. Sí. Vamos a ver si podemos disfrutar un poquito del verano y nos vemos o nos escuchamos seguramente en septiembre. Muy bien, gracias Manuel Romero. A vosotros, como siempre. Bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados. 103.7. Estás escuchando Es Radio.